Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar acá. Quiero agradecer, obviamente, a Eugenia Lindo por darnos esta apertura en el museo. Quiero agradecer también a la doctora Sampe y a la doctora Pratt, que vienen, de la Universidad de Reading y del Museo Británico, y que este proyecto no inicia ahora mismo, o sea, desde el año pasado, pues hemos estado en conversaciones, bueno, creo que 2024, ¿verdad? Hemos estado en conversaciones sobre los proyectos, este gran proyecto de chocolate, que ellas van a presentar una cosa muy específica, ¿verdad? De los hallazgos. Tengo que decir que Katie Sampeg, la doctora Sampeg, ha trabajado en El Salvador como arqueóloga desde los años 90. Ella hizo el rescate arqueológico del bypass de Sonsonate. Entonces ella el valle del río Ceniza, como la palma de su mano, ¿verdad? Y en ese sentido, pues obviamente las muestras arqueológicas, lo que se obtuvo están pasando hasta ahora, ¿verdad? Porque la gente piensa que uno excava y ya se expone en el museo, o después del laboratorio ya tienen los resultados. No es así, o sea, son procesos bien largos. Entonces, y en ese sentido también en vínculo con el Museo Británico, que están haciendo los análisis, ¿verdad? Los análisis de las muestras que se encuentran en tiestos del Salvador, que ya le van a hablar, por supuesto, de eso. Y el año pasado, pues, tuvimos también un taller de patrimonio cultural inmaterial sobre el conocimiento del cacao y el chocolate. Entonces, este taller lo brindó la comunidad indígena de Izal como una parte, ¿verdad? No, obviamente no todos, sino que la cofradía de Mesa de Altares Mayores y la cofradía de la Asunción de Izalco, ¿verdad? Ellos son, digamos, como portadores de ese conocimiento de cómo, no solo de cómo hacer el chocolate, sino que de las plantas, de cómo sembrarlo, de los otros cacao que también conocemos, que anduvimos, por cierto, lunes, martes y miércoles por allá, en Izalco y en Caluco también, gracias a Luigi Barrientos, que también nos abrió las puertas de la propiedad para conocer cacao tales. Y bueno, ahí hay muchísimas cosas que decir, pero obviamente, ¿por qué el Marte? Nos interesa el Marte porque tiene una apertura, ¿verdad? Obviamente es un museo de arte, como Eugenia decía, pero tiene una apertura a una temática en donde se puede vincular con el arte, ¿verdad? Finalmente, como ella decía, con las identidades del Salvador, con las identidades regionales, y en ese sentido también, obviamente, con otras etnicidades, y en este caso con el mundo pipil de habla náhuatl, ¿verdad? Aunque hay más tempranos también, vamos a ver algunas cosas más temprano que pertenecen a otra época, quizás veremos algo que por lo menos era cultura material maya probablemente, que en el Valle del Río Ceniza, que ha sido ocupado desde por lo menos, o sea, bien temprano, ¿verdad? Desde el preclásico temprano, unos 1000 años, 1200 años antes de Cristo, ¿verdad? Y es donde se encuentra ahora ¿cómo se llama? La residencial Nueva Acrópolis, ¿o cómo es? ¿Verdad? Justo a la par de Tacuzcalco, ¿verdad? Solo como para recordar también que, pues sí, que así son las cosas, ¿verdad? Así que, bueno, yo no soy la persona que va a hablar, que va a dar la conferencia, sino que la doctora Samp y la doctora Prata. Así que muchas gracias por estar acá. Buenas noches, muchísimas gracias, qué gusto estar acá, qué gusto ver un salón lleno. Mil gracias por la introducción, mil gracias al equipo de Marte por brindarnos este espacio, y la idea es de verdad empezar un diálogo, compartir un poco lo que hemos encontrado y compartirles del proyecto. Así que voy a empezar presentando al equipo, la mayor parte. Una parte está acá, la otra no. Entonces tenemos a Katie, que es la investigadora principal de este proyecto sobre chocolate, una mirada de verdad holística a través de Mesoamérica, pero hoy nos vamos a enfocar en El Salvador, y Katie es profesora de arqueología histórica en la Universidad de Reading, en Inglaterra,
El proyecto es en colaboración con el Museo Británico, como ya lo hemos dicho. Entonces contamos con el apoyo de Danny Zborover, que es el director de las colecciones de las Américas en el Museo Británico, y en la parte de investigación científica, Rebecca Stacey, yo como postdoctorante haciendo los análisis mismo, y les voy a explicar un poquito de eso hoy, y obviamente doctor Erquicia, que nos ha llevado de paseo y de conocimiento esos últimos días y que nos ha brindado nos ha facilitado talleres que han sido clave para entender mejor lo que encontramos en el registro arqueológico. Así que voy a empezar a hablar un poquito yo, luego le pasaré la palabra a Katie para que les cuente más del contexto arqueológico y seguiremos con los análisis. Si tienen preguntas urgentes, no duden en levantar la mano, y si no, podemos hacerlo al final, pero sin problema. La agenda de hoy, vamos a hablar un poquito del chocolate como patrimonio de los Izalcos, contextualizar los talleres que pasaron el año pasado y que nos brindaron una información nueva que de verdad fue clave para reorientar los estudios científicos. Hablar de la receta de chocolate y también de cómo podemos identificar cacao en el registro arqueológico. Sé que hay varios arqueólogos, así que perdón si es un poco básico, pero sí es para que estemos todos al mismo nivel de entender cómo podemos identificar cacao. Luego, platicar un poquito más del proyecto a profundidad, de los análisis de residuos orgánicos, que son los que se llevan a cabo en el Museo Británico, y ver qué pasa una vez que identificamos cacao en cerámica, cómo podemos pasar de identificar cacao a la receta de chocolate de los Izalcos. También incluyendo un poquito los retos que se encuentran ahí y luego un pequeño resumen de la charla. Entonces empecemos el viaje. Empezando obviamente con el volcán y con el chocolate como patrimonio de los Izalcos, porque la receta de chocolate parece que de verdad proviene de ahí. Es como una palabra náhuatl, se expande esta bebida. Hay que hacer la diferencia entre cacao como producto, cacao como semilla, como grano, y el chocolate como receta. Ya vamos a ver los diferentes ingredientes. Izalco es una región de verdad que fue mayor exportador de cacao del posclásico hasta la mitad del siglo XVII, entonces importantísimo para entender la calidad de cacao que hay, y también la transmisión y el conocimiento que aún sigue vigente, este conocimiento tradicional. El cultivo de cacao en Izalcos, de verdad la región sigue siendo un lugar ideal para cultivar cacao. Gracias a Luis vimos la hacienda Comalapa, y es uno de los ejemplos de proyectos que han vuelto a trabajar el cacao en la región con unas condiciones de verdad ideales de suelo y de clima, que históricamente habían sido muy famosas por el cacao y luego retomaron como los cultivos de café, y luego otra vez ahorita desde hace como unos 10 años se están retomando como iniciativas. Condiciones tan ideales que hacen que sea un cacao de muy alta calidad para mercados de verdad como muy de muy alta calidad. Esa es una foto del proceso de fermentación del cacao ahí en la hacienda Comalapa. Entonces, este proyecto está como incluyendo el conocimiento de la cofradía y de Mesas Altares Asunción Izalco, y tomó raíz por los líderes que decidían como brindar ese conocimiento del chocolate y de la receta a nuevas generaciones. Entonces fue el taller que nos describió un poco Heriberto al inicio, pero queríamos como ilustrarlo con unas fotografías para que se den cuenta un poquito del proceso. Entonces él facilitó este taller, fue con el apoyo también del Centro de Excelencia por Investigación en Latinoamérica, Santo Domingo, que se encuentra en el Museo Británico, que pudo también apoyar este taller. Lo que más nos sorprendió al escuchar los resultados del taller, porque desafortunadamente no estábamos acá,
pero fue darnos cuenta que la receta tradicional de los Izalcos lleva 3 cacaos. El chocolate no solo lleva el Teobroma cacao, pero lleva también otros 2 cacao. Obviamente hay adiciones más tardías, coloniales, como el azúcar y la canela, que también hacen parte de la receta que hoy se transmite. Para presentarles un poquito la Santa Trinidad, quisiera decir, de los 3 tipos de cacao que conforman el chocolate de Izalco. Tenemos el cacao que todos conocen, el cacao domesticado. Obviamente eso es como muy básico, hay mucha más como divisiones de cacao mismo, pero el Teobroma cacao en el centro, el domesticado que rinde todo el año, da una cosecha todo el año. A su izquierda tienen el pataste, que es el Teobroma bicolor, que tiene una cáscara mucho más dura y se cosecha cuando cae y es de temporada. Y luego a su derecha es una foto de Kushta o Teobroma grandiflorum, que ahí todavía está tierno, no se puede cosechar, así que deberemos volver cuando es temporada para poder probarlos y ojalá darles también de probar. Entonces es esa mezcla de 3 cacaos por el sabor, el sabor de cada cacao, que de verdad hace la receta de los Izalcos única, porque tenemos evidencia en otras partes de Mesoamérica, como por ejemplo en Oaxaca, del uso de pataste con Teobroma cacao, pero del uso de Kushta no se había documentado. Y si saben de otros lados, también nos interesa mucho de dónde se usa Kushta. Porque se puede usar como la pulpa para bebidas más frescas, pero ahí es la semilla que se usa. Obviamente hay evidencia histórica del uso de varios tipos de cacao. Tenemos esa evidencia de la mitad del siglo XVII de Francisco Hernández, que habla de 4 tipos de cacao, y de esos 4 tipos, 2 nos quedan muy claro qué es, otros 2 todavía no, así que estamos abiertas a sugerencias también y a empezar ese diálogo. Está el cacahuacahuitl, que sería como el Teobroma cacao, luego el cuauzapatlali, que está descrito como un árbol más grande y que da una fruta más dura, y que dice ahí en la fuente que no sirve tanto para bebidas de chocolate, pero ya nos demuestran los Izalcos que sí, es clave para las bebidas que usan cacao y para la receta de chocolate. Entonces ese es el Teobroma bicolor. Y hay otras 2 variedades que podrían ser como variaciones del Teobroma cacao, o quizás otras especies. Un cacao más humilde, así está descrito en la fuente, porque da menos fruta, y un cacao que tiene el mismo color por adentro que el primero Teobroma cacao, pero que está rojo por fuera. Entonces, esas son como la evidencia también que tenemos histórica del uso de varios tipos de cacao para preparar bebidas, incluyendo chocolate. Le voy a pasar la palabra a Katie para contextualizar todos esos árboles. Sí, buenas noches. Es un gran placer estar aquí otra vez después de tantos años. Bueno, y voy a explicar un poco de las investigaciones arqueológicas, porque ya tenemos lo de hoy y de los fuentes históricos, pero hicimos una investigación de la zona de los Izalcos. Si se puede ver en el mapa que empieza por el oriente al lado en la zona de San Isidro, más o menos hasta San Julián, pasando al oeste tras Izalco, llegando hasta Sonsonate y así al sur hasta la playa, hasta la costa. Esta es la zona del río Ceniza y que definimos la zona de investigación. Y más que todo, este proyecto
buscamos, hicimos un reconocimiento de registrar zonas con evidencia de actividad humana como restos como tiestos, obsidiana, cosas así, y registramos por mapa. Encontramos unos 283 zonas registradas así, y la cerámica más que todo indica la fecha de la zona, de la actividad, y también teníamos mucho interés en las rutas de transportación, donde quedan otros recursos como nacimientos de agua, cosas así, porque es sumamente importante para cultivar el cacao. Y entonces la foto de arriba se puede ver el equipo pasando así por pie. Pasamos toda esta zona por pie buscando. Entonces, y fue un proceso de colaborar, de encontrar los residentes de la zona, platicar con ellos, y así registramos los nombres locales de los cerros y todo eso. Y también había tal vez un elemento de rescate también. Y este proyecto del bypass de Sonsonate pasa exactamente en esta zona. Y por eso hicimos unas excavaciones de lugares que van a borrar por la construcción del bypass. Y en otros casos iguales de rescate, hicimos unas excavaciones. Y entonces, la mayoría que hallamos fueron fragmentos. Todas las piezas saliendo de las excavaciones son parte del museo, de la colección del museo, bien registrado y todo eso. Y en esta foto se puede ver unos de la evidencia de casas humildes. No son templos, tenemos mucho interés en la vida cotidiana. Y por eso queremos entender muy bien la arquitectura de esas casas muy humildes. Y entonces, cuando encontramos algo bien preservados, sacamos también con la excavación fragmentos, y esos fragmentos son de mucho interés científicos, arqueológicos. Y eso es lo que he estudiado tantos años, esos fragmentos. Y fue trabajo, investigación bien salvadoreño, apoyado por el Ministerio de Cultura, por supuesto, pero además con colaboración de obras públicas, con colaboración de ISTA, con colaboración de las cooperativas, con la colaboración de los dueños de terreno privado. Fue bien tremendo la cooperación, y por eso tenemos, pienso, una buena idea que los restos arqueológicos en la zona. Y aquí se puede ver el equipo. Y otra cosa del proyecto fue apoyar
ofrecer oportunidad de capacitar en arqueología. Y unos de ellos tiene una carrera en cuidar sitios arqueológicos, en trabajar en otros proyectos. Entonces, para mí eso es lo más importante. Bueno, vamos. Y el proyecto del momento, con suerte me invitaron a la Universidad de Reading a pensar en un proyecto enfocado en chocolate, en la historia cultural de chocolate, pero con la oportunidad de trabajar, investigar con el Museo Británico. Y por eso, antes, con los estudios antes, tenemos ideas de que la zona de cultivo, los asentamientos y por la forma y la fecha de las vasijas y esta evidencia arqueológica que es indirecto. Y en esta etapa vamos a tener algo de evidencia directa. Entonces vamos a seguir con la presentación. Después de plantear el proyecto, ¿por qué nos interesa tanto el cacao a través de Mesoamérica? Y luego nos vamos a enfocar también en El Salvador por esta charla, por lo menos. Entonces, cuando hablamos de cacao, hay una diversidad de recetas en la cual se usa el cacao como ingrediente, como ya lo hemos visto. Hablamos de la receta de chocolate en Izalco, pero hay un montón de otras recetas que incluyen de repente maíz, flores, chile, miel, otras cosas. Algo bastante interesante es que en Izalco no se mezcla el maíz con el cacao, y eso es algo que vemos mucho más en otras zonas de México. Donde, por ejemplo, el patache se va a mezclar con maíz y con cacao en el chocolate atole, por ejemplo. Entonces, para decirles que es como una complejidad de recetas y estamos intentando como acercarnos un poquito a eso. También la presencia global del cacao es algo que nos interesa acercarnos y poder identificarlo en cerámica en varios lados, porque obviamente es un ingrediente que también sirvió en muchas ocasiones y que se expendió fuera de los lugares de cultivo. Encontramos cacao en donde no había zonas de cultivo, obviamente. Entonces vemos ahí representación en los mercados, también se usó obviamente como moneda. Entonces, como que de verdad el cacao llegó a tener una importancia global antes de globalización, digamos. Y también ayudó a transformar de manera económica y de manera de gestión de paisaje. De verdad cambió como varias zonas, incluyendo la zona de Izalco y el auge del cacao en el posclásico. Y acá vemos como un ejemplo de mapas con representación de cacao. Esa es de Veracruz, pero como hay un montón de ejemplos a través de Mesoamérica y Centroamérica. Entremos ahorita en la evidencia de cacao en el registro arqueológico. Obviamente tenemos la iconografía que nos ayuda un montón a entender cómo, cuándo se consumía el cacao, cómo se representa y todos esos como esas asociaciones simbólicas. No vamos a entrar en tantos detalles porque es como materia para otra charla, y creo que seguro que hay gente que conoce mucho más que nosotras también, pero la asociación con monos, arañas, que pueden ver ahí arriba, la representación de repente en figuras, en collar, el consumo de cacao en bodas, como es el caso en el códice Tonindey en Utal, entre diferentes reinos mixtecos. Y también obviamente la epigrafía maya, que nos ayuda un montón. Esa es la parte donde llega la frustración. Tenemos el título de la receta, pero no tenemos ni idea de lo que lleva. Sabemos que hay como cacao afrutado, cacao
tipo cereza, cacao más dulce y lo mismo, pero no sabemos muy bien exactamente cuáles eran los ingredientes. Se trataba de flores, se trataba de endulzante natural, se trataba de mezclar diferentes cacao, tenemos como cacaos de sol, y entonces como que eso es como la parte donde quizás los residuos pueden ayudar a entender. Empecemos con cómo podemos identificar el cacao en contextos arqueológicos. Obviamente están los restos macrobotánicos y un ejemplo que no nos podíamos brincar era el ejemplo de Joya de Serén. Ahí tenemos una conservación increíble, entonces tenemos mucha suerte. Tenemos semillas en las vasijas que se obtenieron a través de flotaciones, evidencia de árboles, evidencia de semillas en contextos domésticos, pero obviamente, como todos saben, eso es una excepción. En general, la conservación no es tan buena, entonces no tenemos evidencia quizás en muchas otras zonas del Salvador. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a identificar cacao, por ejemplo, en Río Ceniza? Y en Izalco? Eso es la cuestión que nos plantamos y les vamos a presentar cómo usamos el análisis de residuos orgánicos en este marco. Podemos identificar cacao sin contar la parte macrobotánica que acabo de explicar de 3 formas principales. Una es el análisis de residuos orgánicos. Eso se trata del análisis de restos que se encuentran mayormente en cerámica, también se puede hacer en lítica, etcétera, pero mayormente en cerámica. Hay 2 tipos de residuos: los que son visibles, que pueden ver que son como esas como costras de cocción y de comida, y los residuos invisibles, que son los que nos interesan a nosotros. Toman la ventaja de la cerámica, que es porosa, que absorbe las moléculas y entonces se refleja los contenidos que alguna vez tuvieron los recipientes. Eso es una forma de acercarnos a la presencia de algunos ingredientes. También para el cacao está la posibilidad de hacer análisis de almidones, y es lo que pueden ver en la imagen de arriba, que viene de una publicación de Sonia Sarrio, y que es identificación de varios almidones diferentes dependiendo de la especie de cacao. Y también está el análisis de ADN, que permite ya entrar mucho más específico y entender los caminos de domesticación de la planta a través de análisis ADN de residuos en cerámica. Y ahí, si ven, cada círculo tiene como división de qué especies de cacao tiene, para poder entender de verdad la difusión del cacao que fue domesticado en Sudamérica y que viaja hasta los Estados Unidos. Y es lo que vamos a ver ahorita. La identificación de cacao en residuos orgánicos lleva más de 30 años. Fue por primera vez en una vasija de Guatemala, de Río Azul, que se encontró evidencia de una molécula, teobromina. Acuérdense, el nombre va a ser muy importante. La teobromina fue identificada en esa vasija en el 89, y después de eso mucha gente empezó a buscar teobromina para buscar evidencia de cacao. Obviamente hay un sesgo de donde tenemos evidencia de cacao por las zonas de estudios que recibieron financiamiento y las zonas de estudios que fueron el enfoque, y pueden ver ahí arriba que tenemos mucha evidencia en Estados Unidos, pero ahí también hay un problema porque teobromina está presente en otra planta, que es la Ilex vomitoria, que es para el té negro, que es otra bebida ritual. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, quizás está sobre representado en los datos. Hemos compilado como más de 25 estudios de literatura para tratar de entender y hacer como esas gráficas y tratar de entender cómo se estudió y dónde están la presencia, la identificación de cacao a través de residuos orgánicos. Eso no incluye, por ejemplo, restos macrobotánicos. Eso solo incluye de vasijas. Y tenemos un total de 400 artefactos si contamos los que pueden ser identificados como té negro también.
y de 10 países, pero notarán que El Salvador no está todavía. Pero eso está a punto de cambiar. Entonces, en este mapa de calor pueden ver de verdad como los focos de donde se han encontrado evidencia de alcaloides, de las moléculas que nos permiten identificar cacao, y que esa en particular es teobromina. Vamos a ir paso a paso un poquito más técnico, pero vamos a ir lento por si hay preguntas, no duden en levantar la mano. El análisis de residuos orgánicos es una técnica bastante interesante, pero que obviamente tiene sus limitaciones como todas. Ven en la gráfica de arriba que todas las cosas que están mezcladas en la vasija pueden estar absueltas en la matriz de la cerámica, y luego obviamente después de procesos tafonómicos esos también pueden modificarse, y van a haber diferentes procesos químicos que pueden afectar lo que vamos a ver. Sin embargo, todavía hay esperanza. Podemos encontrar varias moléculas que pueden ser diagnósticas, incluyendo la teobromina, que es diagnóstica de cacao. Pero el cacao no solo tiene teobromina, tiene un montón más de otras cosas. Tiene teobromina y tiene cafeína de manera bastante abundante. Teofilina, que también se encuentra en té, por ejemplo, también está presente, pero en menor cantidad, o eso pensamos. Lo que hicimos en el museo, y que pasamos un buen tiempo haciendo eso, fue desarrollar el método para tratar a la vez de poder identificar esos tres componentes, teobromina, cafeína, teofilina, y poder luego identificar los lípidos, porque estábamos interesados en ver si había lípidos también diagnósticos de cacao, y quizás diagnósticos de 3 especies diferentes de cacao. Fueron muchas pruebas experimentales, validación del método con estándares químicos de las moléculas para estar seguro de lo que veíamos, como mejora de las técnicas, y para eso usamos técnicas de separación por cromatografía de fase líquida para los alcaloides, y de gas para los lípidos, y con espectrometría de masa para poder identificar, porque por suerte las moléculas tienen una masa que es única en este caso. Ahí ven, es una vasija, es una vasija que fue donada por una comunidad chontal en México, que era una olla que usaban para chocolate, y luego la desecharon porque se quebró en un sismo. Entonces nosotros la usamos, y seguimos hablando con los que nos donaron la cerámica para entender un poco su vida, y cuál es la firma o cuál es la huella molecular que podemos encontrar. Y ahí van a ver que están las 3 moléculas, es como un mapa de calor también. Cada huequito, la técnica es invasiva, requiere 1 gramo de cerámica. Cada hueco a lo largo del perfil era para identificar cuál era el mejor lugar para identificar cacao antes de hacerlo en muestras arqueológicas. La idea también era comparar cafeína, teobromina, teofilina. Y pueden ver, el primero es cafeína, el más a la izquierda, en medio es teobromina, y luego a la derecha es teofilina. Vemos que la teofilina desaparece como a partir de la muestra 4. Entonces, en una misma vasija hay variación de muestras. Mientras más clarito el color, mejor señal tenemos de teobromina. Eso no quiere decir que es mejor cantidad, es mejor señal en el cromatograma. Es una diferencia un poquito técnica, pero es importante, porque no necesariamente es representante la cantidad. Sin embargo, la parte de arriba de cafeína está muy, muy alta, muy disparada, y eso pensamos que también puede ver con contaminación por aire de partículas de cafeína, porque a todos nos gusta el café, ¿verdad? Y en los museos también, y en las excavaciones también, entonces está un poco complicado este tema. Ese es el paso por paso. Por favor, no lo hagan en casa, que puede ser un poco complicado. El muestreo es sacar 1 gramo de cerámica,
como ya les dije, se le quita la parte superficial. Esa parte superficial también se puede analizar. Es un poco como excavar, es hasta que cambia el color de la cerámica. Entonces ya retiramos esa parte superficial. La idea es que la parte superficial va a estar más contaminada por partículas por la vida de la cerámica. Entonces eso ven es cuando todavía la olla estaba... La olla de Oaxaca, la olla chontal, estaba entera y luego la cortamos para mayor facilidad para analizar todo lo largo. Luego hacemos 2 extracciones. Entonces, la idea es, sabemos que hay moléculas que están en la cerámica, queremos aislarlas y obviamente no podemos tirar un pedazo de cerámica al instrumento, que son bastante delicados si quieren cosas que estén en forma líquida. Entonces, tenemos que pasar las moléculas al solvente. Entonces, dependiendo de la molécula de interés, vamos a usar diferentes solventes. Tenemos la suerte que teobromina, cafeína y teofilina les encanta el agua, entonces tiene que ser algo con agua, entonces metanol y agua. Es lo que encontramos que funciona mejor. Y para los lípidos, esos sí están bien apegaditos a la cerámica, entonces necesitan ácido, entonces es metanol y ácido porque necesitan como algo un poco más agresivo. La buena noticia es que con 1 gramo de cerámica podemos hacer las 2 técnicas enseguida. Primero agua y metanol para los alcaloides para identificar cacao y luego el ácido para identificar los lípidos. Eso nos permite no tener que sacar una muestra más grande. Luego de pasar de bastante solvente, quizás como unos 7 mililitros, tenemos que hacer varios procesos para secar y reducir, cómo concentrar la muestra para que sean muestras entre 50 microlitros y 100 microlitros. Y de estos, para la cromatografía de gases, la inyección en el instrumento se hace de 1 microlitro y para la cromatografía líquida son 5 microlitros. Pero es para asegurarnos, en general, cuando tenemos 50, que haya evaporación, haya lo que sea, todavía tenemos muestra y si cualquier cosa falla con el instrumento, todavía podemos repetirlo. El análisis de datos, pueden ver ahí que la inyección se hace en el laboratorio en el Museo Británico, ahí vemos la cromatografía líquida con espectrometría de masa y luego es análisis en un programa específico que está vinculado a la máquina. Y hay 2 maneras distintas de buscar respuestas. Una es, sabemos lo que buscamos, en este caso cacao, entonces buscamos exactamente las masas y podemos decir sí o no está presente, está ausente. Y otra es buscar, no sabemos muy bien qué buscamos, entonces es ver un poquito y por las diferentes masas y patrones de fragmentación de la molécula poder identificarlos. Les voy a enseñar eso en un ratito. Hemos probado 30 muestras de fragmentos de tiestos de río ceniza que vienen de contextos arqueológicos que Katie excavó y 4 tienen potencial de evidencia de cacao. Hemos incluido 3 que tienen teobromina, teofilina y cafeína y 1 que solo tiene teofilina y cafeína, lo cual nos da un poquito de dolor de cabeza para pensar en la interpretación, porque se supone que la teofilina no está muy presente en el cacao. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿será kushta? ¿Será bicolor? ¿Será otra cosa? Eso es lo que esperamos contestar. Ahí están los 4 ganadores que pudimos identificar cacao. Hay 2 que son del preclásico, lo cual nos emocionó bastante. También uno del siglo XVI, y vamos a poder comparar las cosas. Por si no ven, espero que se vea un poquito, pero el primero es un cuenco de estilo Usulatán, del sitio de Plan de Roberta. Y de este sitio tenemos 2 que dieron cacao. El otro es un bacín y esos 2 son del preclásico. Pueden ver en rosa, el pico en rosa es el primero que está en el minuto 5-7 es teobromina, el que está en el minuto 6 es teofilina. Eso es como lo podemos identificar, es a través de la masa y del tiempo de retención. Y en rojo es la cafeína, siempre hay mucha cafeína. No sabemos si es un proceso tafonómico,
porque como les mencioné, como son un poco solubles esas moléculas, puede ser que cualquier como cambio en el suelo pueda hacer que se vayan de las cerámicas, desafortunadamente. El tercero es de Hacienda Pancota, también de un contexto más doméstico, mientras los dos primeros eran de basureros, y es estilo Teófilo Rojo. Y ahí también tenemos abundancia, sí. Puede que sea contaminación porque hubieran haciendas de café posterior, que caigan los frutos del cacao, se pudran y... Eso esperemos que no. Sí, ajá. Hay muy pocos estudios entre la interacción entre el suelo y la cerámica, pero es una pregunta que nos hemos hecho también. Para eso estamos probando materiales de construcción, porque si tal es el caso, entonces deberíamos encontrar positivo también en materiales que sabemos que no se usaron para consumo de cacao. Así que ojalá más datos prontos. Pero sí es una muy buena pregunta. La idea es poder identificar. Si es así, también esperaríamos que la parte exterior nos dé teobromina. En los casos que hemos probado, la cafeína sí se encuentra en la parte exterior de la cerámica, lo cual entonces puede decir lo que tú sugieres, ¿no? Como que quizás hay una interacción entre el suelo, pero la teobromina nunca aparece en la parte exterior. Entonces eso nos lleva a plantear que esos sí son potenciales de consumo de cacao. Entonces, pero sí, muy buena pregunta. Teofilina tampoco. Sí, teofilina tampoco aparece afuera. Entonces, eso es como la manera que hemos encontrado de probar consumo versus contaminación de suelo. El último, que es el que dio pura teofilina y ausencia de teobromina, es de un copador polícromo, un cuenco del periodo clásico, de la zona de las Victorias. Entonces, esos son como los que hemos encontrado con evidencia de cacao. Estamos también en el proceso de ver si se puede extraer ADN para tener mayor información sobre si es ADN de una planta en particular, si es cuál especie de cacao sería. Entonces, eso es como este método cuesta menos que el método de ADN, es como también un primer acercamiento y nos da otro tipo de información que espero que puedan ver. Entonces, como les dije, estamos interesados en el cacao, pero también en con qué más se mezclaba y cómo se usaba y qué tipo de recetas. Estas cosas son todos los lípidos, entonces estamos muy felices porque hay un montón de picos, lo que quiere decir un montón de trabajo para identificarlos. No, pero básicamente cada pico viene con un espectro de masas y es la fragmentación y algunos iones específicos que nos permiten decir, este es tal lípido. Ahora, hemos tenido suerte porque cafeína, teobromina y teofilina no son muy presentes en muchas especies. Les dije de la Ilex vomitoria en Estados Unidos, pero no son muy presentes. Los lípidos, a contrario, sí están muy presentes en todos lados. Entonces, no es tanto encontrar un lípido que pueda ser indicador de un ingrediente en específico, es encontrar como el patrón de lípidos que tenemos y comparar esas cerámicas entre sí. No les voy a aburrir más con lípidos. Uno más y ya. Esos son ácidos grasos. De las cuatro cerámicas que tenemos, no voy a entrar en detalles, al menos de que alguien esté muy apasionado, pero no creo y no les quiero aburrir. Pero estamos viendo como diácidos, alcanos, ácidos grasos saturados, insaturados, resinas, otras cosas que pueden ser como ácido cítrico, por ejemplo, y algunos esteroles.
Eso es para decirles que el último es el de época colonial, porque eso también nos puede brindar como diferentes cosas. Los que está en... Entonces, los primeros nos da como más indicación los alcanos en general de ceras de planta y APA es más como aceite de plantas. Luego tenemos los ácidos grasos ramificados. Eso en general están asociados con animales rumiantes, pero también pueden ser de degradación microbacterial del suelo. Entonces, eso estamos un poquito a ver si los encontramos en la cerámica experimental de Izalco. Hay diácidos, que es más de oxidación o de edad de algunas muestras. Luego tenemos los ácidos grasos saturados, que son los mayores. Esos pueden ser grasas animales, grasas de planta, dependiendo del ratio y de algunos ratios isótopos también. Los ácidos grasos monoinsaturados, que es más de planta, aceite vegetal para los poliinsaturados, las resinas de pino a través de esos compuestos DHA, pero esos también se encuentran de repente en el suelo. Aceites, ácido cítrico, que eso es uno de los más interesantes según yo, porque este método no estaba diseñado para encontrar ácidos como de frutos. Entonces, hay otras técnicas para encontrar vino, entonces son técnicas que se van a esos ácidos de fruta, pero si encontramos en esas cerámicas quiere decir que había como bastante, eso puede ser de cactus, puede ser de varias flores, puede ser de varias fruta o también de procesos de fermentación. Y esteroles como ingestión de plantas por animales, ese todavía no lo entendemos muy bien porque es como solo en esa muestra, entonces vamos a ver un poquito si salen en más muestras. Lo que tienen en marroncito es nuestra vasija de referencia de Oaxaca que fue usada para chocolate. Ahorita estábamos muy felices cuando recibimos esa vasija porque nos dijeron solo hubo cacao, agua y canela y azúcar, que era un poco similar a lo de Izalco. Entonces dijimos, súper, es como muy buena referencia. Después de todos los análisis, nos juntamos con los que donaron la vasija, que nos dijeron, de repente le echábamos un poquito de leche. Y yo dije, bien, ya explica mejor mis datos, por lo menos. Y entonces ya decidimos, bueno, ok, se necesita de verdad una vasija donde tengamos más control. Obviamente hemos intentado con puro cacao y cosas así, pero no es como el objetivo de esa charla en particular. Pero es para decirle que hay como varios que sí se encuentran entre la vasija de Oaxaca y las vasijas del Salvador, y otras que son como muy, muy diferentes y que pueden sugerir como adición de otros ingredientes. Y los diácidos, por ejemplo, no están presentes, lo cual tiene sentido porque eso en general es por oxidación de otros lípidos y por pasar el tiempo, y como es una vasija moderna, no ha pasado suficiente tiempo para que ocurra. Ahora, con todo eso quizás ya tienen un poco una idea de algunos retos, pero era también para los y las compañeras arqueólogos que están acá de cómo usamos residuos orgánicos y que no es magia en cuanto a poder identificar recetas. Ojalá lo fuera, pero hay como, nos estamos enfrentando con obviamente una diversidad de recetas, varias especies que fueron usadas y de diferentes formas a diferentes momentos del proceso. Obviamente hemos hablado del cacao y del chocolate procesado ya como con la semilla, pero obviamente había como consumo de la pulpa, había como varios estados de consumo. Eso puede complicar la interpretación. Hay límites de detección, obviamente. Ahorita vamos a hacer pruebas con material que hemos obtenido gracias a la cofradía en Izalco, porque no sabemos si con un solo uso era suficiente para poder tener evidencia de teobromina. Y obviamente tenemos una señal con los residuos y eso corresponde a toda la vida de la vasija. Puede decir que tenemos como una receta 10, 500 y
Sí, entonces eso es uno de los limitantes. Y finalmente, como les he explicado un poquito, hay diferentes interpretaciones porque obviamente tenemos muestras con teobromina, teofilina, cafeína, luego teofilina y cafeína o teobromina y cafeína. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se debe más a los suelos? ¿Se debe más procesos tafonómicos? ¿O se debe de verdad a una diferencia de especie de cacao o de proceso también que puede impactar? Ahorita, ¿cómo vamos de esas muestras donde tenemos cacao a chocolate? Entonces ahí viene, ahí fue crucial lo que hemos encontrado con el taller del año pasado y con lo que hemos platicado esta semana con la cofradía. Pudimos esta semana visitar varios cacautales, entender mejor cuál es la relación entre Theobroma cacao, Theobroma bicolor y Theobroma grandiflorum, el patash de Kushta el cacao. Y estuvimos trabajando para preparar el cacao de forma tradicional, de tostar el cacao, saber cuándo tostarlo, quitarle la cáscara, ir a molerlo, hacerlo según la receta original y otro según la receta más medicinal, que es el cacao puro. No queríamos ni azúcar ni canela, menos leche, pero eso por fin no se dio. Entonces obtuvimos varias muestras, compramos como cerámica nueva en el mercado para que sea como una cerámica por lo menos un poco local, y hemos tostado en un comal que vamos a analizar. Hemos vertido el chocolate y lo hemos calentado en 2 ollitas, una que tiene la receta de chocolate de Izalco y la otra que tiene cacao puro, o sea, solo cacao molido con agua. Entonces vamos a ver si vemos una diferencia y quizás poder acercarnos un poquito más a la receta. Los próximos pasos serían obviamente ese análisis de esos materiales en el tiempo que queda el proyecto, que es hasta final de este año. El comal, las ollas y también el cacao. Recibimos pataste y también gracias a Luis recibimos cacao que vamos a poder probar. Entonces vamos a ojalá determinar si existe una receta que se puede identificar con varios métodos de residuos. Es un poco largo el proceso, pero queríamos como explicarles en detalle. Y la idea también es seguir ese intercambio con la cofradía en Izalcos y que nos visiten a Inglaterra, porque en la universidad donde está Katie hay un centro de cacao de crecimiento para monitorear las diferentes especies. Entonces sería como muy importante que haya ese intercambio de saberes. En resumen, el cacao, obviamente ya habíamos visto el cacao, pero también el chocolate como un patrimonio histórico y una tradición viva. Tenemos la primera evidencia en vasijas de río ceniza desde el preclásico. Ojalá esté confirmado por ADN, pero no sabemos muy bien la relación entre los alcaloides. Si es que tenemos teobromina, quiere decir que vamos a tener buen ADN o no. Eso no se ha estudiado, así que por favor crucen los dedos para nosotras también. Tenemos evidencia de una tradición comunitaria que es única hasta ahora, que no hemos visto en ningún otro lado, de mezclar esas 3 especies. Entonces, solo invitamos a que haya más estudios en esos temas y más valorización. Y creo que con eso les dejaremos y darles las gracias, que nos pueden contactar y hacer todas las preguntas que quieran. Mira, ese es el método que nosotros usamos, estándares para lípidos en el museo, cuando se hace con todas las vasijas. Entonces, quisimos como usar porque el proceso ya está como desarrollado con los métodos de análisis y con colaboraciones también con otra universidad para los isótopos que no se pueden hacer en el Museo Británico. Entonces sería por esto.
obviamente sabemos que podríamos hacer como también extracción de solvente, otros tipos, o también para como ácidos frutales. Eso ahorita quiere decir que sería retomar muestras, porque ya hemos hecho como 2 extracciones de la misma muestra, pero sí, ojalá podamos hacer como probar otros métodos. ¿Y han pensado buscar otro tipo de metabolitos o buscar otros marcadores que estén dentro del cacao? Los ácidos hidroxi, creo que eso era como un potencial. Hasta ahora no he visto como uno, por ejemplo, en la vasija de referencia que tenía, que haya como algo más diagnóstico que no sea los alcaloides. Creo que sí, pero si tienes sugerencias, bienvenidas. ¿Qué propiedades o beneficios pues ustedes le han encontrado al cacao para el cuerpo humano? Eso creo que ya requiere otra especialidad de saber. Sé que hay un montón de estudios y quizás Katie sabes más, pero sé que hay como antioxidante pero ahí sí le mentiría si le hago una respuesta completa. La función de la corazón. Sí. Son buenas para Ajá. esto. Y bueno, Lo que sí podemos comentar es un poco lo que nos dijeron en Izalco, que era más como había el cacao medicinal, que eso se usaba en ocasiones específicas. Y ahí había en general como bastante relación con el tema de género y como que las mujeres que menstruaban por primera vez no podían consumirlas, pero las que estaban embarazadas sí, había como todo un tema para resolver algunos problemas específicos de salud, que es como conocimiento tradicional medicinal. ¿Y el cacao que encontraron, usted interpreta que fue fermentado o no está fermentado? Es la pregunta del millón. Porque ahorita mucha gente está debatiendo cuáles son los marcadores de fermentación y si esos no son, porque el proceso de fermentación es un proceso microbial. sí. Existe. Sí. Okay. Entonces, decir si es resultado de una interacción tafonómica o si es un resultado del proceso, creo que es difícil. La idea sería como, en lo ideal, desarrollar un proyecto enorme con mucha arqueología experimental, que al inicio de este proyecto no era el objetivo y luego nos dimos cuenta e intentar identificar, dijimos, pero hay un montón de preguntas que no se han tocado o que se intentaron tocar y no se han resuelto. Entonces la idea, o sea, el sueño sería poder hacer en cada vasija ese fermentado, ese no, ese tal, y probar con el método que se ha desarrollado. Muy buenas noches, felicitarlas, excelente trabajo. Una consulta, lo que han encontrado en el río Ceniza con teobromina, ¿qué edad tienen en el preclásico? ¿Ya lo identificaron? ¿Cuánto tiempo en el preclásico? El preclásico medio o tal vez temprano por la forma de la vasija, tal vez de 1200 años antes de Cristo, más o menos. Sí. O sea, más de 3000 años. Sí, exacto. Ok, no sé si saben, en la zona de Izalco se está también desarrollando con la Universidad de Varsovia, de Polonia, un trabajo también sobre parte arqueológica, y es esa misma edad que han detectado ellos. Genial. Sí, ayer, sí. Tendremos que hablar más entonces de... Ok, gracias. Sí, aunque Joya de Serén está un poco más lejitos de la zona de los Izalcos, pero ahí entiendo que por ser una aldea que se encontró con una serie de artefactos y demás, no se ha encontrado alguna evidencia en la cerámica de Joya de Serén o en las zonas cercanas a Joya de Serén. Sí, o sea, se encontró evidencia macrobotánica, pero creo que por la tan buena
preservación se hizo más macrobotánico, entonces en las vasijas mismo se podía encontrar semillas de cacao, incluso árboles también, entonces sí tenemos evidencia en Joya de Serén. No sé si se han hecho análisis de residuos invisibles, no creo. O si se han hecho, no se ha reportado. Bueno, el café vino con los españoles. Sí. Y Perdón, pero... yo leí que fue por la iglesia. Si gusta. No, perdón. Es que yo había leído sobre de que el obispo de Costa Rica le había pedido al de Cuba que le enviara la bebida que le dio en Cuba. Entonces que le enviase las semillitas de la plantita. Entonces el café viene después. Sí, ahora, ¿dónde viene la vainilla con los... ¿verdad? Igual. La que lo mezclaba, ¿no? Sí, sí. Porque la vainilla es del área. Sí, es de la área y es de parte del cultivo, muy importante. Entonces, los fuentes coloniales describe cacautales, pero es de cacao, de vainilla, de achiote, todas las había una diversidad de ecológico en el cultivo que ya no se ve tanto. Y en los polens no pueden diferir ciertas cosas. En los polen de las abejas, por ejemplo, que se queda por muchos años, miles de años. Eso se, Es problema con cacao porque es muy pesa mucho el polen, entonces no se encuentra, aunque se toma una muestra bien cercana, no se ve el polen del cacao, aunque ya están los árboles. Buenas noches. Sí, un comentario. Bueno, yo tuve una experiencia hace unos años de estar en un encuentro en Costa Rica con comunidades indígenas. Ahí comentaban que, bueno, le llaman cacao a los chocolates, yo después lo entendí en la ponencia, pero comentaban que hay distintos tipos de preparación del cacao de acuerdo a, bueno, hasta algo ceremonial, porque por ejemplo ahí comentaban que cuando viene un nacimiento, por ejemplo, se prepara de una forma, decían. Cuando es un velorio también, entonces como que depende de qué tipo de actividad, así es la preparación, me acuerdo que comentaron esa vez. Y otro dato también ahí esa vez, comentaban que a las serpientes les gusta estar en el cacao, vivir en las plantaciones de cacao, y era peligroso por eso, ¿verdad? Pero que encontraron que el tabaco es un repelente de las serpientes, entonces sembraban tabaco junto al cacao para ahuyentar a las serpientes. Y el patachte yo tuve la oportunidad de probarlo en Santo Domingo de Guzmán, que es la zona cerca de los Izalcos, ¿verdad? Buscando ya Bochapán, y tiene un sabor parecido como a la vainilla, le sentí yo. Entonces, es bien curioso porque cuesta hallarlo, ese fruto, creo que es silvestre y de Chahuite, dicen allá, ¿verdad? Que es como pantanoso, de terreno de pantanoso. Bueno, y Santo Domingo es un lugar donde todavía hablan náhuatl, que es algo bien curioso aquí en el país, el único municipio creo que es donde existe una cantidad algo grande de nahuablantes, que antes en Izalco también, creo que ahora ya no hay, pero tal vez hay uno que otro, tal vez ya señor, pero eso quería comentar nada más. Y gracias por la ponencia y todos los resultados. Gracias. ¿Cómo fue el pataste? ¿Que era preparado o la pura semilla? No, las puras semillas, así puro, sí. Justo tenemos para que prueben chocolate de Izalco y para que vean las semillas de pataste comparado con la semilla de cacao. Gracias, Luis. Primero el pataste. Sí. Y podemos pasar ¿no? Solo para que lo vean. Sí, porque no está seco, no está tostado, no está seco, así que no creo que esté muy bueno, pero... ¿Así? Sí. Sí.
Bueno, yo quería hacer una... yo lo que quiero entender es, y bueno, es lo que hemos hablado, ¿verdad? Están a punto de, digamos, ¿verdad? De llegar a conocer la receta del chocolate, ¿verdad? La receta del chocolate durante el preclásico temprano para la zona de los Izalcos. A partir de estos hallazgos. Tal vez no es. Ajá, exacto, sí. Okay. Yo creo que cuando hemos visto que los lípidos eran bastante distintos entre el siglo XVI y lo que hemos tenido del preclásico, entonces eso con Katie hemos pensado que quizás hay más cosas que estaban agregadas antes y que eso se ha ido como un poco cambiando, no perdiendo, pero cambiando. Y lo mismo estábamos hablando justo antes de que, por ejemplo, el achiote antes se agregaba mucho al cacao para hacer bebidas coloridas y ahorita ya no es algo que cuando hemos preguntando en la cofradía, no echan achiote, no echan otras cosas. Ahí hay una pregunta. ¿Quién? Bueno, como dijo el doctor Erquicia, yo también quisiera, para mí, entender y salir, el estudio de ustedes básicamente es para que sepamos que nuestro cacao es de los mejores, porque yo hice la pregunta de que qué beneficio tenía, porque yo también venía creyendo que era porque voy a conocer que tiene algo para mi cuerpo que mejore, pero ¿cuál fue el final del estudio? Que nuestro cacao es de los mejores en toda la zona, ¿o cuál? Creo que puede venir como en dos partes, ¿no? Ahorita no se ha acabado todavía el estudio, así que tienen resultados así, que nos vamos de acá con más datos y más muestras, pero como creo que la idea también y todo el trabajo de Katie ha sido de demostrar la importancia de los Izalcos en el cultivo y el comercio y el consumo de cacao y de chocolate, y ese lugar como único en la historia. Y ahorita más enfatizado por los resultados del taller con la receta única, que no sabemos de cuándo es esa receta al final y no sabemos si tiene antigüedad desde el preclásico o no. Y quizás no lo podremos saber, estamos haciendo todo lo que podemos para llegar como a una visión más detallada. No sé si hay algo que quieras agregar. Bueno, y tal vez para ver, es una vista alternativa, más amplio del chocolate, su valor, el valor no de solamente uno cacao, pero tres. Tenemos que pensar en esto, y tal vez hay mucho valor de la salud en eso también. Sí. Porque nos dejaron muy claro en la comunidad que es por el sabor que los mezclan, por lo que brindan a la bebida, lo cual es bastante diferente a cómo lo usan en otros lados. En México, por ejemplo, hay evidencia etnográfica del uso de patache, pero porque ayuda a crear una espuma que aguante más tiempo. Entonces, por las grasas del patache, usan eso mayormente para la espuma. Y que eso nosotros cuando hemos tratado de preguntar un poco por la espuma no parecía ser un criterio importante, y no parece que el patache se use para la espuma, pero más bien por el sabor. Entonces... Perdón, pero yo tengo una pregunta. ¿En la época moderna se usa fermentada el chocolate o no es fermentado en eso que está...? Hay como creo que dos momentos de posible fermentación. Hay fermentación de la pulpa, que puede ser como una bebida un poco más como alcohólica, y no sé si a esa parte te refieres, o el proceso de la semilla misma, que va a estar fermentado, secado y tostado. Entonces, en general,
sí, ahorita la receta de Izalcos incluye semillas que han sido fermentadas. Yo. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por esta interesante presentación que nos han dado. Les agradecemos. Y quisiera saber cuánto tiempo es el proyecto de investigación que ustedes van a tener y si va a expandir a otras áreas geográficas de El Salvador. Gracias. Es una pregunta muy triste para mí. Sí, para mí también. El proyecto empezó en 2023, en 2022, y yo me uní al proyecto en mayo de 2024 y se acaba mi contrato este verano, y el proyecto de Katie se acaba en diciembre. Entonces no nos queda tanto tiempo. La verdad nos tomó mucho más tiempo intentar contestar todas las preguntas metodológicas, y en cuanto a otras zonas del Salvador, ahorita fueron esas como 30 primeras. Depende de qué tan rápido trabaje para la siguiente 30. Esa es la respuesta. Pero también, y quizás puedo enseñar esto, como el proyecto está en colaboración con el Museo Británico, otras piezas son de este sitio que se llama Isla de Sacrificios en Veracruz, en México. Entonces, son piezas de la colección del museo que se están analizando de un sitio funerario, ceremonial del posclásico. Entonces, la idea era quizás expandir en muestras posclásico del Salvador para tener como un poco una comparación y ver qué tantas diferencias hay. Gracias. ¿No? ¿De qué? Sí, quería primero felicitarlo, muy buen sabor, pero mucha azúcar. Sí. Ellos no hacían con azúcar. Exacto. Quien metió el azúcar fue los españoles cuando vinieron acá. O sea, cuando les pregunté cuánto tiempo tenía la teobromina, hace 3.000 años no ocupaban azúcar. Ajá, entonces, sí. No creo que este es el original antiguo. Esto es cuando ya empezaron los españoles, no les gustó, metieron el azúcar y es el chocolate que conocemos. Ellos le metían chile en aquel entonces y otras especies. Me refiero a los mayas o otros pueblos ancestrales. Nada de azúcar. La teobromina es únicamente del cacao, no se encuentra en azúcar. Entonces, no, esto que nos dieron es azúcar. Claro, sí. No es chocolate, el chocolate lleva azúcar. El cacao normal, puro, en tiempo de los mayas o olmecas u otros pueblos, no tenía azúcar. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, hace 3.000 años no existía el azúcar en esta zona. No había caña. Sí, eso nos queda claro también desde la parte de la investigación. Lo que nos parece de la receta original es la mezcla de 3 cacaos. Nosotras, cuando estábamos en Izalco, hemos procesado 2 formas, la forma como lo hacen ellos y con la cantidad de azúcar que lo hacen. Hemos intentado reducirlo, pero la verdad ha sido un poco difícil con la cofradía. Cada vez decíamos, no, pero quizás podemos echar 2 libras, 50-50, y decían, no, es como 4 libras de azúcar, y nosotros... 5 a 1 es lo que ocupan. Ajá. Generalmente en la que nosotros compramos en los súper. Sí, es ahí más era como azúcar 4-1. que cacao. Pero hicimos... para replicar como algo más prehispánico, hicimos una que fuera puro cacao y esa la hemos procesado. ¿Cómo lo hacen con la que tiene azúcar? Cocinarla de la misma forma, hervirlo en una vasija para estar seguro que tenemos cosas que no fueron introducidas después. Y por los textos mayas, es claro que ellos gustaban cacao dulce con miel, con otras plantas que que son dulces. Y casi la mitad de las palabras para describir el cacao son de fruta, de dulce. Entonces, yo creo que los españoles han aprendido como el cacao dulce de los mesoamericanos. Sí. Sí, perdón. Yo quería aportar para aclarar un poco. O sea, el cacao que usted acaba de probar es el cacao
que todo el mundo conocemos, el de tablier, por eso tiene o 5-1 o 4-1, como decía, ¿verdad? Y ya lo decía Katie, o sea, siempre nos dijeron que el cacao, o sea, o que el chocolate prehispánico en realidad no era dulce, ¿verdad? Sino que lo endulzaron con la caña de azúcar. Obviamente que la traen los españoles, ¿verdad? Pero lo que dice Katie es que sí se endulzaba el cacao prehispánico con otras cosas, ¿verdad? Así que solo como para no... Gracias. ¿Y no han pensado analizar vasija o cerámica de uso ritual? Porque como exclusivamente el cacao no era para todo, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? Y ustedes han analizado más unidades domésticas. Sí. Ajá, sí. De esas casas, sí. Este de Isla de Sacrificio es puramente ritual, entonces es como un poco esta comparación. Podríamos intentar conseguir cosas más rituales de El Salvador, pero creo que mayor parte de las excavaciones que Katie hizo eran contextos domésticos. Gracias. Buenas noches. En las recetas que ustedes han encontrado, ¿se han hallado alguna que incluya las flores del cacao en la mezcla? Porque tengo entendido que en México lo utilizan para acentuar más el aroma. ¿Es verdad eso? Yo sé que en México se usa una flor que se llama rosita de cacao, pero que no es del mismo árbol de cacao. Y esa se usa, por ejemplo, sobre todo en la región de Oaxaca, para hacer tejate. Se usa con el hueso del mamey y con rosita de cacao y con maíz. Gracias. No, gracias.